¿Qué es la ley del talión? La ley del talión es un principio jurídico del Antiguo Testamento que establecía castigos proporcionales al daño causado, ojo por ojo, diente por diente. Buscaba justicia equitativa y limitaba la venganza. ¿Qué dice exactamente Lucas 6? Jesús dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Esto llama a responder al mal con gracia, no con venganza. ¿Qué contraste hay entre Lucas 6 y la ley del talión? Mientras la ley del talión exigía justicia proporcional, Jesús enseña a renunciar al derecho de retribución, promoviendo el perdón y la generosidad frente a la agresión. ¿Qué significa poner la otra mejilla? No es una invitación al abuso pasivo, sino una respuesta activa de amor que rompe el ciclo de violencia y demuestra dominio propio y gracia. ¿Por qué Jesús desafía la ley del talión? Porque su reino se basa en el amor, la misericordia y el perdón. Él no niega la justicia, pero propone un camino superior, el de la transformación del corazón. ¿Qué contexto rodea Lucas 6? Está en el contexto del Sermón del Llano, donde Jesús enseña a amar a los enemigos, a hacer bien a los que nos odian y bendecir a los que nos maldicen. ¿Jesús está aboliendo la ley antigua? No la abole, sino que la lleva a su cumplimiento más pleno. Jesús revela el espíritu de la ley, el amor. No busca venganza, sino reconciliación. ¿Qué impacto tendría esta enseñanza en los oyentes judíos? Radical. Los judíos esperaban un Mesías que liberara por la fuerza. Jesús predicaba el perdón, incluso al opresor romano. ¿Es posible vivir según Lucas 6 hoy? Sí, aunque desafiante. Se requiere una transformación interna mediante el Espíritu Santo. No es debilidad, sino fuerza espiritual. ¿Qué dice Mateo sobre esta enseñanza? Mateo 5 también registra, al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ambos evangelistas coinciden en el mismo principio. ¿Es esta enseñanza solo literal? No solo literal. Es un principio de vida. Invita a responder con gracia, incluso si se requiere discernimiento en cada situación. ¿Cómo puede aplicarse en conflictos personales? En vez de vengarse o guardar rencor, se busca la paz. Significa perdonar ofensas y actuar con generosidad incluso con quien nos lastima. ¿Cómo se relaciona esta enseñanza con el amor al enemigo? Es una manifestación práctica de amar al enemigo. No responder al mal con mal, sino con bien. ¿Qué significa entregar la túnica además de la capa? Representa desprendimiento total. Jesús enseña a no aferrarse ni a lo material ni al orgullo cuando se es tratado injustamente. ¿Esto significa aceptar abusos injustamente? No necesariamente. Jesús no enseña a ser cómplice del mal, sino a vencerlo con el bien. A veces, resistir con amor implica no devolver el golpe. ¿Qué implicaciones tiene para la justicia social? La respuesta cristiana no es la venganza violenta, sino el testimonio de gracia que puede transformar al opresor y al sistema. ¿Qué ejemplos dio Jesús de esta enseñanza en su vida? Jesús fue golpeado, escupido y crucificado, y nunca respondió con violencia. Dijo, Padre, perdónalos. ¿Qué dice Pablo sobre esto? Romanos 12 exhorta a no pagar mal por mal y vencer el mal con el bien, alineándose con la enseñanza de Jesús. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en vivir esta enseñanza? Es esencial. Solo con el poder del Espíritu Santo podemos amar así. Es fruto del carácter transformado. ¿Qué enseña esto sobre el carácter de Dios? Respuesta: Dios es paciente, misericordioso, lento para la ira y abundante en amor. Jesús, al enseñar esto, refleja el corazón del Padre. ¿Qué diferencia hay entre justicia humana y justicia divina en este contexto? La justicia humana busca equidad inmediata ojo por ojo, mientras que la justicia divina se basa en el perdón, redención y transformación del corazón. ¿Qué efecto produce esta enseñanza en las relaciones humanas? Respuesta: fomenta el perdón, reduce los conflictos, elimina la venganza y cultiva la paz. Transforma al ofendido y desafía al agresor con el poder del amor. ¿Qué pasa cuando decidimos dar la otra mejilla? Se rompe el ciclo de violencia, se evidencia humildad, dominio propio y se da espacio para que Dios actúe en la situación. ¿Qué enseñanza ética transmite Jesús con esta instrucción?
Una ética del reino basada en la misericordia, la compasión y la no retaliación. Jesús establece un nuevo estándar moral superior. ¿Cómo responde Jesús a la violencia en general? Enseña la no violencia activa. No incita a la pasividad ni a la cobardía, sino a una resistencia espiritual basada en el amor. ¿Qué implica entregar también la túnica? Una actitud de desprendimiento, que no se aferra a los bienes materiales ni busca represalias, sino bendecir incluso al injusto. ¿Hay ejemplos en la historia cristiana de quienes vivieron esto? Sí, como Esteban Hechos 7, que perdonó a quienes lo apedreaban, o Martin Luther King Jr., quien predicó la no violencia cristiana. ¿Qué significa esta enseñanza en un contexto de persecución religiosa? Implica soportar el sufrimiento con fe y amor, no responder con odio, y testificar con el ejemplo del perdón cristiano. ¿Qué relación tiene esta enseñanza con la cruz? Jesús en la cruz encarna plenamente Lucas 6. Soporta la violencia sin venganza y responde con amor redentor. ¿Esta enseñanza invalida la defensa personal? No necesariamente. Jesús habla del corazón del creyente y su disposición a no responder con odio, no de eliminar toda defensa legítima. ¿Qué diferencia hay entre pasividad y mansedumbre? Pasividad es inacción por miedo o debilidad. Mansedumbre es dominio propio bajo control del espíritu, con firmeza en el amor. ¿Cuál es el objetivo de Jesús con esta enseñanza? Formar un pueblo diferente, que refleje el carácter de Dios y demuestre el poder del amor en medio de un mundo violento. ¿Qué quiere decir Jesús al ir más allá del mínimo requerido? Invita a la generosidad radical y al sacrificio voluntario por amor, aún frente a la injusticia. ¿Cómo se puede enseñar esto a los niños? Enseñándoles el valor del perdón, el dominio propio y el ejemplo de Jesús cuando fue tratado injustamente. ¿Es esta enseñanza contracultural? Totalmente. El mundo enseña a defenderse, vengarse y exigir derechos. Jesús propone un camino más alto, el de la gracia. ¿Qué papel juega la humildad en aplicar Lucas 6? Es clave. Solo un corazón humilde puede renunciar a la venganza y entregar incluso lo que le pertenece, confiando en Dios. ¿Cómo ayuda esta enseñanza a la paz interior? Libera del rencor, del deseo de venganza y del odio. Produce gozo y libertad espiritual, porque pone la justicia en manos de Dios. ¿Se puede aplicar esta enseñanza en el matrimonio o la familia? Sí. Ayuda a perdonar, no devolver mal por mal y vivir en amor constante, incluso cuando hay fallas o errores. ¿Cómo se relaciona esta enseñanza con el mandamiento de amar al prójimo? Es una forma concreta de amar al prójimo, incluso cuando ese prójimo actúa como enemigo. ¿Qué dice esta enseñanza sobre los bienes materiales? Enseña a no aferrarse a lo material. El discípulo de Jesús valora más el reino y la paz que sus posesiones. ¿Cómo responde esta enseñanza al orgullo herido? Invita a negarse a uno mismo. El orgullo busca justicia inmediata, pero el Espíritu de Cristo busca reconciliación. ¿Cuál es el mayor ejemplo de esta enseñanza en la historia bíblica? Jesucristo en la cruz. No se defendió, no maldijo a sus agresores, sino que oró por su perdón. ¿Es esto una estrategia de transformación social? El amor y el perdón tienen poder para cambiar corazones, romper cadenas de odio y generar una nueva sociedad. ¿Qué papel juega la fe en vivir esto? Se necesita confiar en que Dios ve, juzga y recompensa. Solo así se puede renunciar a hacer justicia por mano propia. ¿Qué enseñan los padres de la Iglesia sobre este pasaje? Muchos, como Tertuliano o Crisóstomo, lo consideraban la cúspide del discipulado cristiano y el testimonio del reino. ¿Puede vivirse esto en situaciones de injusticia laboral? Sí. Requiere sabiduría y oración, pero muchas veces significa responder con integridad y respeto, sin recurrir al odio. ¿Qué mensaje da esto a un mundo lleno de venganza y violencia? Que hay otro camino, el de Cristo. Un camino de paz, perdón, justicia verdadera y restauración del alma. ¿Qué requiere esta enseñanza del discípulo de Cristo? Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Jesús, incluso en momentos difíciles. ¿Puede esta enseñanza ayudar a sanar relaciones rotas? Absolutamente. El perdón y la gracia abren puertas al diálogo, la sanidad y la restauración. ¿Cómo resume Jesús esta enseñanza? Sed,
pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Todo se basa en imitar a Dios. ¿Cómo se relaciona Lucas 6 con el mandamiento del amor a Dios y al prójimo? Lucas 6 es una expresión radical del amor al prójimo. Al amar incluso al que nos hiere, demostramos que el amor de Dios está en nosotros, cumpliendo así el mayor mandamiento. ¿Cómo puede esta enseñanza ayudar a detener ciclos de violencia familiar o comunitaria? Al romper el patrón de agresión-represalia, promueve el perdón y la reconciliación, clave para sanar relaciones rotas en familias y comunidades. ¿Jesús aplicó literalmente esta enseñanza en su arresto y crucifixión? Sí. Cuando fue arrestado y golpeado, no se defendió con violencia. En la cruz, perdonó a sus verdugos y no reclamó venganza. ¿Qué significa vencer el mal con el bien según esta enseñanza? Significa responder al pecado con gracia, a la injusticia con perdón y al odio con amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cómo saber cuándo aplicar esta enseñanza literalmente y cuándo simbólicamente? Se necesita discernimiento espiritual. El Espíritu Santo guía al creyente a cuándo actuar con firmeza o cuándo ceder por amor y testimonio cristiano. ¿Puede la Iglesia moderna vivir este principio de Jesús? Sí. Aunque desafiante, la Iglesia está llamada a ser sal y luz, mostrando el amor radical de Cristo incluso frente al rechazo. ¿Qué papel tiene la oración en aplicar esta enseñanza? La oración fortalece el corazón del creyente para perdonar, amar y no reaccionar carnalmente ante la ofensa. ¿Jesús enseñó este principio a sus discípulos de forma práctica? Sí. Cuando Pedro cortó la oreja del siervo en Getsemaní, Jesús la sanó y reprendió a Pedro, mostrando que su camino no era el de la espada. ¿Qué tiene que ver la justicia eterna con esta enseñanza? Jesús enseña a dejar la justicia final en manos de Dios. En vez de buscar justicia inmediata, confiamos en el justo juez que todo lo ve y recompensará. ¿Qué fruto espiritual se genera en el creyente que vive Lucas 6? Respuesta: paciencia, mansedumbre, dominio propio y amor genuino. Se forma el carácter de Cristo en quien actúa así. ¿Puede esta enseñanza prevenir guerras o conflictos mayores? Sí. Si las personas eligieran el perdón y el diálogo en lugar de la venganza, se evitarían muchas guerras, represalias y odios históricos. ¿Qué distingue a un cristiano que vive esta enseñanza del resto del mundo? Su amor radical y su capacidad de perdonar a quien lo hiere. El cristiano no actúa según el mundo, sino según el reino de Dios. ¿Esta enseñanza es aplicable en el ámbito político o judicial? Aunque no sustituye la justicia civil, puede inspirar políticas basadas en reconciliación, restauración y misericordia, más que en castigo. ¿Qué pasajes bíblicos apoyan este principio además de Lucas 6? Romanos 12, Mateo 5, 1 Pedro 3, Proverbios 25 y Hechos 7. Esteban reafirman el llamado a no devolver mal por mal. ¿Por qué la gente rechaza esta enseñanza hoy en día? Porque va contra el orgullo humano, la lógica del mundo y el deseo natural de justicia propia. Requiere una renovación total del corazón. ¿Qué recompensa promete Jesús a los que actúan así? En Lucas 6, Jesús dice: seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hay recompensa celestial y comunión con el Padre. ¿Puede esta enseñanza aplicarse en redes sociales o ambientes virtuales? Sí. No responder con insultos o ataques, sino con respeto, gracia y mansedumbre, es aplicar Lucas 6 en el mundo digital. ¿Qué relación tiene esta enseñanza con la cruz diaria del creyente? Negarse a sí mismo, perdonar y amar a quien nos hiere es parte de tomar nuestra cruz cada día. ¿Cómo debe enseñar la Iglesia este pasaje a los nuevos creyentes? Con paciencia, ejemplo y el poder del Espíritu. No como legalismo, sino como fruto del nuevo nacimiento y del amor de Cristo. ¿Puede alguien vivir este mandato sin haber nacido de nuevo? Humanamente es casi imposible. Solo mediante la regeneración y la obra del Espíritu Santo se puede amar y perdonar como Cristo manda.